Primero, le colocamos el título al algoritmo, que es diferente al nombre del archivo, que es el que damos cuando nos vamos por la opción archivo guardar o damos clic en el botón guardar por primera vez y ahí le damos un nombre. Aquí este título no puede tener acento, tilde y no puede tener espacio. Los espacios los definimos con un símbolo raya al piso. Raya al piso, con eso indicamos que ahí va un espacio. Entonces ahí le coloqué un título, calcular las raíces de una ecuación de segundo grado. Esto es claro. Colocando esto es claro. Eso debe estar. Es una exigencia que le colocamos un título y ese título debe tener concordancia con lo que hace el algoritmo. ¿Sí? Ahí ya sabemos el algoritmo que hace, calcular las raíces de una ecuación de segundo grado. Ahí está claro. Eso debe estar. Después vamos a llevar a cabo los 5 pasos. El primer paso, una descripción un poquito más detallada de lo que hace el algoritmo. Y eso lo hacemos como que, esto lo hacemos con líneas de comentario. ¿Cómo se definen las líneas de comentario? Con doble slash. Y para mayor claridad, yo hoy, como ya me sé cuáles son los pasos para construir el algoritmo, los voy numerando. El primer paso, describir el algoritmo que determina el valor de las raíces de una ecuación de segundo grado. El segundo paso, declarar las variables que voy a utilizar. Entonces voy a declarar una variable que se llama A, otra variable que se llama B, otra variable que se llama C, X1 y X2. A, B y C, ¿por qué lo coloco? Porque denotan las constantes que por lo general conseguimos en la fórmula de una ecuación de segundo grado. Siempre en una fórmula de una ecuación de segundo grado hablamos de ax al cuadrado más bx más c. Estoy siendo consistente con eso. A al cuadrado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y las raíces, por lo general, como vamos a determinar el valor de las x, son x1 y x2. Es decir, que hay una perfecta concordancia entre el nombre de la variable con su contenido. Eso es importante también en el algoritmo. O sea, no me pueden salir con un algoritmo, con una variable por allá, Pedro, José, no sé qué, que no tiene nada que ver con el algoritmo. Todo tiene que ser consistente porque dentro de las características del algoritmo hablamos que el algoritmo debía ser legible, debe ser legible. Utilizamos, ahora sí vamos a la parte de las entradas. Para capturar las entradas, ¿qué comando utilizamos? Leer. Leer permite capturar la entrada. Aquí yo utilizo escribir por la sencilla razón de hacer más amigable el algoritmo a la persona que está ejecutando, que es la que llaman usuario del algoritmo. Entonces, le mando este mensaje para que él sepa qué le estoy pidiendo. Pero el comando que permite ingresar el valor de la variable es leer. Entonces le envío este mensaje a través del comando escribir sin saltar, es que al final del texto que él coloca me va a pedir el valor de A. Diferente al siguiente escribir, que no le coloco sin saltar, entonces él me va a pedir el valor en la siguiente línea. Eso ya es adorno. Si usted quiere que se lo pida sobre la misma línea donde va el texto que le está solicitando, el dato le coloca sin saltar. Si no quiere, pues no le coloca sin saltar. Y el otro ingrese el valor de la constante C. Entonces le pedimos los datos de entrada. El siguiente paso, el cuarto, aquí le voy a colocar el cuarto. Cuarto es el proceso. El proceso ya hemos dicho que es la transformación de esa entrada. Los cálculos que se hacen, los cálculos que se realizan. En eso consiste el proceso. Pero aquí hay una cosa, que ayer lo hicimos así de sencillo, pero ahora tenemos que involucrar una condición. Una condición. ¿Por qué? Porque si ejecutamos el comando y por lo menos esto de aquí adentro, lo que hemos llamado radicando, este es radicando, ¿sí? Va al cuadrado
menos 4 por AC, eso se llama radicando. Si ese radicando me das menos que 0, 0 menos que 0, entonces la ecuación no va a tener raíces reales, sino que son raíces imaginarias. ¿Eso qué quiere decir? Que allí de pronto el algoritmo nos va a fallar. ¿Qué hacemos? Pues colocamos una condición. Una condición que me permita determinar que si eso es menor o igual que 0, le decimos que no tiene raíces reales. Pero hagamos el ejercicio. Miremos a ver qué nos va a dar. Supongamos que b al cuadrado sea 6c, sea 6b. Entonces b al cuadrado nos me da 36. Y 4 por a, supongamos que a valga 2. 4 por 2, 8. Y c valga 3. 8 por 3, 24. Contra 36. Contra 36, b al cuadrado, 36. No es al revés. Tengo que hacerlo. Supongamos que b sea 4, es 16. 16, 4 por 4, 16. A sea 2. A, C sea 3. Y B sea 4. Entonces sería 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Entonces la otra parte sería 24. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Arranca. Ingrese el valor de A. Le voy a decir que es 2. Ingrese la constante B. Le voy a decir que es 4. Miren que ya saltó. El 2 me lo pidió dentro de la misma línea. Y el 4 me lo pidió en la siguiente línea. Miren que la línea 6 dice sin saltar, entonces no saltó. Y la línea 8, cuando me pide el valor de la constante B, no le digo que salte, es decir, le digo, ahí no le estoy diciendo que no salte, entonces ahí él salta y me pide el valor en la línea 4. Me pide el valor en la línea 9. El otro también salta y ese valor hemos dicho que es 3. 3. Ahí va 3. Hace la operación y mire, raíz cuadrada, ¿sí? Error, raíz cuadrada de un número negativo. Raíz cuadrada de un número negativo. No es que no tenga raíz, no es que no tenga no tenga raíces, sí tiene raíces, pero ya esas raíces son imaginarias. Entonces ahí vamos a controlar eso. ¿Cómo lo hacemos? Primero haciendo un cálculo intermedio. Un cálculo intermedio de radicando. Entonces voy a agregar una variable que se llama radicando. Ese radicando, esa es una parte. Cuando vamos a calcular la raíz cuadrada, hay un elemento que ya... una raíz, independientemente de lo que sea, cuadrada o cúbica o lo que sea, ese elemento que encierra el símbolo de raíz se llama radicando. Entonces, vamos a definir como real. Y eso va a quedar dentro del proceso. Nos vamos a comando. Voy a cerrar acá. Y vamos a ver un comando, un nuevo comando que se llama si entonces. Ese comando es un comando que nos permite evaluar una condición y dependiendo del resultado sigue un camino o sigue otro. Hagamos un ejemplo. Vamos por la carrera séptima, voy por la carrera séptima hacia la universidad, voy por la carrera séptima. Entonces llego a la calle 24. Ahí hay una bifurcación. Dependiendo de para dónde yo vaya, al centro, digamos, hacia la rama judicial, hacia los juzgados, o vaya hacia la universidad, defino si giro a la izquierda o giro a la derecha. Vengo normal por la carrera séptima. Hagamos que venimos normal, venimos definir, ahí venimos en una secuencia normal, escribir tal, pero llegamos a un punto donde tenemos que decidir hacia dónde nos dirigimos. Hacia la derecha, supongamos hacia la derecha voy hacia los juzgados, hacia la izquierda voy hacia la universidad. Entonces aquí tenemos que evaluar
el valor del radicando. Si el radicando es 0 o menor que 0, ya nos dijo que no hay raíz, en este caso cuadrada, raíz cuadrada, ¿para qué? Para este radicando. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí el siguiente comando, después de asignar, hay uno que dice sí, entonces. Dejamos un espacio para que lo ubique allí y le doy clic. Listo. Y me saca me saca la estructura de el comando. La estructura del comando. Cuando les hablo de la estructura del comando, ¿qué quiere decir? Que cómo se debe escribir el comando. Sí, viene una expresión lógica fue la que vimos las primeras clases, son las que cuando se evalúan me da como resultado verdadero o falso. ¿Sí? Si esa expresión lógica es verdadera, siempre se ejecuta estas acciones, las acciones que están en el apartado acciones por verdadera. Y si esa expresión es falsa, entonces me ejecuta las acciones o las órdenes que están en este recuadro, acciones por falsa. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a construir la expresión lógica. Pero para construir la expresión lógica, primero tenemos que calcular lo que hemos llamado radicando. Entonces vamos a asignar, utilizamos asignar y le decimos asígneme a radicando. ¿Qué le voy a asignar? Voy a calcular aquí la raíz cuadrada. Entonces le voy a decir lo mismo que tengo acá. Me voy a raíz cuadrada, si no me acuerdo, me voy a la función de matemática y doy clic en raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De lo que habíamos hecho allá. Entonces nos vemos B, nos vamos al elevado, entonces me voy al exponente. Exponente, ¿dónde está? En los operadores matemática, potencia. Me muevo un poquito a la 2 menos 4, el por, asterisco, por la A, el por, perdón, por A, por A por C. Listo, ya me quitó. Este es el que vamos a evaluar, que este debe ser mayor que 0. Entonces yo ahí sí construyo la expresión lógica. Sí. Profe, quizás ese fue el error que tuvo en la primera que ejecutó, sí, que no lo tiene elevado, lo tiene asignado a la 2. Si se fijan en la ecuación de abajo. Bueno, sí, parece que sí, así es. Vamos a ver. No, pero ahí me la tomó bien. Él la tomó bien. Él lo tomó bien. Si quiere lo ejecutamos nuevamente, aunque me aparece un elevado con otra figurita. Me aparece ahora. Pero si quiere lo volvemos a ejecutar a ver qué me da. Pero gracias por Voy a colocarle mientras tanto para que no me marque error aquí estos comentarios. Eso pueden hacer. En algún momento ustedes están desarrollando un código y resulta que todavía no está bueno, entonces lo colocan como comentario para que no le marque error. Ahí le coloqué comentario, me quitó los errores. Ahora continúo, lo dejo temporalmente así, pero después continúa. Si ustedes tienen una parte del código que no le está funcionando y quieren probar otra parte, pues le colocan a esa parte que no está funcionando, lo colocan como comentario. Vamos a probar nuevamente. Yo creo que sí da así. Entonces dijimos que A vale 2. A B le dimos 4. Y a C le dimos 3. ¿Sí? Mira que sí. Raíz cuadrada, me dice error 147, raíz cuadrada de número negativo. Lo que pasa es que lo que dijo me cambió. Así como cuando vamos a asignar, que se las cambia, él desaparece
el menor y la rayita, sino que le coloca una flecha de una vez. Pero eso es lo mismo. Eso es lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces, muy bien. Atento allí. Listo. Y vamos, vuelvo a quitarle los comentarios, me vuelven a aparecer los errores, pero no importa, es que estoy construyendo la expresión. Entonces le digo, si radicando es mayor que 0, ahí sí que me haga las acciones. ¿Cuáles acciones? Me va a hacer esto que yo tengo escrito acá. ¿Sí? Entonces esto aquí lo voy a pasar acá. Control X. Lo copio acá. Si el radicando es mayor que 0, ahí sí podemos evaluar. ¿Sí? Si no, vamos a escribir. Vamos, abro aquí la pestaña de comando y le digo escribir. Esta ecuación no tiene raíces. Esta ecuación no tiene raíces reales. Es decir, le estoy diciendo que tiene raíces imaginarias y listo, y no me va a marcar error. Otra cosa importante, como yo ya calculé el valor de esta raíz cuadrada, entonces lo puedo reemplazar por radicando, porque ya tengo el valor, no necesito volverlo a calcular, ya tengo radicando. Y acá también ya tengo el valor de radical. ¿Sí? ¿Sí entienden? ¿Sí lo entienden? Sí, ya calculamos el radicando, ¿sí? Y ya evaluamos si el radicando. Ya decimos que si la raíz es igual o menor que 0, tiene raíces imaginarias. Entonces le colocamos, esta ecuación no tiene raíces reales. Hay que decir que usted ya le dio un valor a la raíz. ¿Cómo? Digo, ahí quiere decir que usted ya le dio un valor a la raíz. No. A que no tiene solución por este medio. Aquí nosotros ya calculamos el radicando. Esto que hicimos acá porque anteriormente había que evaluarlo, porque nos está marcando error. Nos está marcando error cuando este radicando es menor o igual a 0. Y por definición, en ese caso las raíces son imaginarias. Cuando el radicando es menor que 0, las raíces, esa ecuación no tendría solución a nivel de números reales, sino números imaginarios. Ya es una cuestión un poquito más compleja. ¿Sí? Pero a este nivel de lo que estamos haciendo algoritmo no tiene solución por acá. No podemos plantear solución. Por eso le decimos, esta ecuación no tiene raíces reales. Nosotros con este algoritmo hacemos operaciones con números reales, no con números imaginarios. No van a trabajar con números imaginarios. Listo, muy bien. ¿Entendido hasta allí? ¿Qué preguntas tienen? Entonces lo importante es que esta estructura, sí, entonces, miren, ¿cómo funciona? Primero, voy a copiar nuevamente acá el esqueleto en la parte inferior. Les voy a colocar el esqueleto. Miren que cuando coloco la instrucción, él en la parte inferior me saca una ayuda. Siempre va a tener una expresión lógica. Una expresión lógica es la que al evaluarla me da verdadero o falso. Radicando mayor que 0, que da como resultado. O es verdadero o es falso. Por eso hablamos de expresiones lógicas. Las expresiones lógicas tienen mucha relación con lo que hemos dicho, datos de tipo lógico. Los datos de tipo lógico son 2, el rango son 2, verdadero y falso. Siempre la expresión lógica, siempre las expresiones lógicas que van a colocar en condiciones, porque esta es una condición, les va a dar verdadero o falso. Entonces, por eso existen dos caminos. Aquí hay dos caminos. Si la expresión da como resultado verdadero, se llevan a cabo las acciones definidas en verdadero. Entonces, llevo a cabo estas acciones en este orden.
Si la expresión es falsa, nos vamos por el si no. Si no, y en si no, colocamos esta instrucción. ¿Sí? Esa orden. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Listo. Borro esto de aquí. Y ya tengo mi algoritmo. ¿Sí? Modificado. Ya adaptado a lo que debe ser. Ya no me va a... No lo entendí. ¿Sí? Sí, ¿Sí o es sea que correcto? el número tiene que dar mayor que 0. Si da menor que 0, ahí automáticamente me indica que es falso. Es falso, claro, es falso. Ahí el resultado de la expresión es falso y por consiguiente me muestra ese mensaje. Esta ecuación no tiene raíces reales, tiene raíces imaginarias. Mayra, me hace el favor y me le coloca un punto al compañero que ha participado en varias, ha hecho participación en varias oportunidades. Probemos nuevamente. 2, 2, 2, hemos dicho 4 y hemos dicho 3. Ahí cuál es el número negativo. ¿Por qué me saca acá? Ya. Vamos a ver, me siguió sacando el error. 2, 3, 4. Vamos a ver qué pasó. Si radicando mayor que 0. Entonces, ¿por qué no entró? Si radicando, vamos a ver qué pasó ahí. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. b, 4 a la 2 es 16. 4 por 2, 8. Y c le di. Si radicando es mayor que 0. Correcto, ¿qué pasó? Si radicando es mayor que 0, se viene por acá. Vamos paso a paso. Entonces, como aquí, vamos a ir paso a paso a ver por dónde fue que se metió. Arranca, para eso sirve. Entonces, el primero, hemos dicho A. Démosle eso. A es igual a 2. 4A. AB igual a 4. Y AC igual a 3. A igual a 2. B igual a 4. C igual a 3. Miremos qué hace. ¿No? Línea 13. Ya. Error. Yo no puedo calcular ahí la raíz porque no estoy haciendo absolutamente nada. Tengo que calcular lo de adentro, el radicando. El radicando es lo que tengo que calcular. Y ahí sí, a este, entonces acá me tocaría ingresarle la raíz cuadrada. Es el radicando lo que tengo que calcular. Y acá adentro, colocarle sí la raíz. Raíz cuadrada de radicando. Estaba desbaratando. Y aquí, raíz cuadrada, lo calculo afuera, la raíz cuadrada pues me va a dar negativo. Entonces, cuando veo que esto me da negativo, radicando, ahí sí, pero no voy a estar cometiendo todavía el mismo error, calcular la raíz cuadrada ya. Ese era el error. Entonces, miren, se presenta el error y el paso a paso me permite determinar dónde está el error. El B es 4 y el valor de C es 3. Miren que ahí sí, va paso a paso y me dice, pues no, y me dice, esta ecuación no tiene raíces reales, tiene raíces imaginarias. Las raíces imaginarias están por fuera del contexto de lo que estamos tratando. De nuevo les explico esta parte. ¿Por qué me marcaba error? Porque yo seguía calculando la raíz cuadrada, saqué, pero seguía calculando la raíz cuadrada acá afuera. No, tengo que calcular el radicando. B al cuadrado menos 4AC. Si ese radicando me da igual o menor que 0, si el radicando es mayor que 0, si tiene raíces reales. Pero si ese radicando es menor que 0, entonces no le puedo aplicar raíz cuadrada porque me va a sacar error. Y yo había dejado la raíz cuadrada fuera de la condición, por eso seguía marcando error. Preguntas.
¿Preguntas? Te estoy escuchando perfectamente. Es que la persona que en el momento de me cayó el internet, para que haga el favor y me dé el nombre. Es la hora que se conecte, no lo escuché bien. Pero es la hora que se conecte, ahora que se conecte, ahí da el nombre. Ahí miramos. Orlando Algunos de los compañeros que ¿Cómo? Orlando algunos de los Mosquera. compañeros, ¿sí? Que verifique cómo se llama. Listo. Orlando Bueno, Mosquera. eso, muy bien, muy bien. Bien por tu apunte. Muchas gracias. Sí, sí entendieron. Si no, vuelvo y les repito, no hay ningún problema. Yo no tengo problema. Esto no tiene problema. Vamos a hacer otro ejercicio sencillo. Un ejercicio que permita determinar si un número es par o impar. Número par, impar. Un número par es... ¿Cómo determinamos que un número es par? Si yo lo divido entre 2, y si ese número lo divido entre 2, me da como cociente 0. 2 entre 2, no, me da como residuo 0, perdón. 2 entre 2 da 0 residuo, ¿sí? 1 por 2, 2, a 2, 0. 4 entre 2, 2 por 2, 4, a 4, 0. Todos los números que al dividirlo entre 2 me da como residuo el resto 0 es un par. Y el impar me da como residuo 1. ¿Sí? Si hago una división entera, es decir, que el cociente sea un entero. Ejemplo, 3 entre 2 me da como cociente 1 y como residuo 1. 3 entre 2, 1 por 3. 3 entre 2, 1 por 2, 2, a 3, 1. 5 entre 2, 2 por 2, 4, a 5, 1. Siempre me da 1. 21 entre 2, 10. 10 por 2, 20, a 21, 1. Entonces, por ahí uno sale. Allí es donde tienes que tener ese desarrollo, ese pensamiento algorítmico y rápidamente solucionar el problema. Vamos a crear otro. Aquí tengo una pestaña que dice sin título, ¿sí? Y, o si no, ustedes le dicen archivo nuevo y le colocan el nombre. Determinar al algoritmo, determinar si un número, no le puedo colocar tilde, esa es una de las reglas de acá, de las restricciones, si un número es par o impar. Ya le creo que metí. Comentario, el primer paso, algoritmo que permite determinar si un número, miren que acá sí, en mi comentario sí le puedo colocar tilde a número, si un número es par o impar. Segundo, despacio voy trabajando. Segundo, declarar las variables que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo la declaro? Con definir. Definir. Voy a definir. Voy a colocar, vamos a ver si me acepta esta variable, número. Sí, hay una. No, definir, declarar variable, perdón. Declarar las variables. Variables que voy a utilizar. Y ahí sí utilizo el comando definir. Definir, voy a ver si me acepta esta variable, número. Creo que no. Número. Si la dejan azul es porque hay unos nombres que son reservados, que son propios de la aplicación y que uno no lo puede utilizar. Entonces le voy a colocar dato. ¿Sí? Dato como entero. Voy a colocar entero. Voy a decir que por ahora voy a utilizar esa variable, que le llamo dato. ¿Sí?
Si más adelante necesito otra variable y que también es entera, pues vengo acá y la agrego, eso no tiene problema. Pero en el análisis que hice, definí que solo necesito una variable. Hasta ahora, pero puedo estar equivocado. Y voy a ingresar, el tercer paso para mí es las entradas. Entonces voy las entradas. 3 puntos, entradas. Entradas. Le coloco entrada. En plural, así sea uno, le coloco, no hay problema. Y voy a utilizar los comandos para entrar. El comando se llama leer. Pero acuérdense en que yo no quiero que mi algoritmo sea mudo, entonces le coloco escribir para mandarle un texto. Ingrese el número. 2 puntos. Y le voy a decir sin saltar. Y eso se coloca después del escribir. Sin, y miren que él me saca ya la palabra, la completo, sin saltar. Y le digo que lea que el dato. Listo. Listo. Ahora voy a una condición para saber si ese dato es par o impar. ¿Cuál es la expresión lógica? La expresión lógica la puedo construir ahí. Le puedo decir, vamos a ver si este lo acepta. Si voy a calcular el módulo. El módulo, y entonces me voy a los operadores matemáticos y me ubico en la posición donde va a ir el operador. Miren, doy clic en mod y entre paréntesis le voy a colocar el módulo entre dato y 2. Es decir, deme el residuo de la división entre el dato y 2, si eso es igual a 0. Vamos a ver si se quita. Si es igual a 0. Me está pidiendo porcentaje, ¿será? También dijimos que era porcentaje, pero cuando es porcentaje, quito mod. Vamos a ver si ya lo quito. Ajá. Le falta proceso. Ahí abajo, pues, de leer el dato. Muy bien, muy bien. Un punto para el señor. Eso hay que saber. Proceso, que se hace parte del proceso. Correcto. Ya esto es proceso. Miren, el comando para el ingreso, para la entrada es leer. Dentro de esas partes, dentro de esas 3 partes que hemos definido que tiene un algoritmo, estos son pasos para construir un algoritmo. Pero los elementos de un algoritmo son entrada, proceso, salida. Esto hace los comandos el comando para entrar en PCIN es leer. El comando para salir es escribir. Y los comandos que permiten construir el proceso, entonces estamos a asignar, si, entonces, según, mientras, repetir, para y subproceso, que vamos a ir mirando a medida que se vaya siendo un poco más complejo los algoritmos. Entonces aquí estamos diciendo que dato, que divida dato entre 2 y lo compare si es igual a 0. Aquí en vez de porcentaje podíamos colocar mod, que por ahí me estaba, una de las dos, cualquiera de las dos sirve. Mod o porcentaje. Con cualquiera de las dos indican que quieren el residuo. Si es igual a 0, ¿qué pasa? Entonces escribo. Voy a escribir y miren lo que voy a hacer. Voy a escribir dato, coloco de nuevo el mismo dato y entre comillas, vamos a ver si me lo acepta, es un número par. Miren que ahora coloqué, para que se sepa, yo puedo colocar dato, coma, es un número par, el dato que me ingresaste. Y aquí escribir en la expresión, vuelvo a colocar dato y el texto es un número impar. Un algoritmo sencillo, ¿sí? Un algoritmo y ya, para determinar si el número es par o impar, ¿sí?
¿Sí? ¿Qué es lo que hay que tener claro todos estos conceptos? Hay que tener claro y manejar la herramienta, porque la herramienta me da todo, prácticamente me da todo. ¿Sí? Ya es. Aquí hubo proceso, y el quinto paso también, porque de una vez mostré los resultados. 4 y 5. En el mismo proceso coloqué, porque no hay forma de colocar por ahí, separarlo entre 4 y 5 salidas. ¿Sí? Porque no me da para que haga ahí se fue un cálculo y de una vez escribí el resultado. Paso a paso, vamos a ver. Es con números enteros que vamos a trabajar. Digamos el 56 es par. Es un número par. Miren que me colocó 56 pegado es par. ¿Por qué razón? Porque no dejé espacio. Después del dato dejo un espacio. Después del dato dejo otro espacio. El número 43 arranca. 43 es un número impar. Y ese es un algoritmo. Calcular, elaborar un algoritmo que determine si un número es par o impar. Ahí está. Sencillo. No tiene problema. ¿Y en cuántos pasos? Digamos, ¿cuántos pasos utilizamos? Pasos reales. El cuarto es el 1, el 6 es el 2, el leer es el 3, la condición es 4, como en 4 pasos. 4 pasos sencillos. ¿Sí? Listo. Observen, analicen y me preguntan si tienen alguna duda. Pregunten. No hay preguntas bobas. Hay bobos que no preguntan. ¿Sí? Pregunten. Profe, si yo ahí donde dice dato, porcentaje 2, le pongo asignar, ¿qué pasa? No, pues asignar no, pues asignar, ahí le estás asignando el 2 a dato. Ahí no estás construyendo la expresión lógica. Ahí estás haciendo es una asignación, no sé qué hará, pero ahí le estás haciendo es una asignación. ¿Sí? Ahí estaría haciendo una asignación y mira que marca error, porque no es una expresión lógica. Ahí lo que vamos a evaluar es que esa división, si esa división es igual a 0, si el cociente, perdón, si el residuo de esa división, esto lo que significa es el residuo de la división, datos entre 2, el residuo, acuérdense en la parte de la división que es el residuo, si es 0, entonces me indica que el número es par. Ya entendí, profe, ya entendí. Es decir, 10 entre 2. ¿Cuál es el residuo? 0. El residuo, ¿cuánto da? 0. Entonces, porque 10 entre 2, el cociente es 5. Y residuo 0. Eso me dice que es par. Aquí estamos determinando si el número es par o impar. No es más. Ya a ti te toca buscar el mecanismo a través del cual obtenés eso, que sea par o impar. Y ya sabemos que al dividirlo entre 2, los números par dan como residuo 0. Siempre dan residuo 0. Cualquier número que dé residuo 0 es par. Entonces, lo colocamos acá y ya el algoritmo nos va a desarrollar eso. Si es correcto, listo. Sí, profe. Hagamos otro ejercicio sencillo. Vamos a calcular el devengado. Vamos a realizar una pequeña nómina sencilla que me permite calcular el sueldo neto a pagar de unos trabajadores. Teniendo en cuenta teniendo en cuenta unas restricciones, que hay un concepto que se llama auxilio de alimento que ganan los trabajadores que tienen sueldo mensual inferior a 2 salarios mínimos. Ahí voy a consultar, es como 109.000 el salario mínimo, algo así. Ahora lo consultamos acá. Ahora yo miro por acá, pregunto por acá, el salario mínimo. El empleado tiene, si gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Sí? Es una ayuda
un subsidio que le da el empleador al trabajador, ¿sí? Para su transporte. Son 109.000 algo en este momento, 106.000, no me acuerdo, creo que son 106.000. Y necesitamos, como me están hablando los que ganan menos de 2 salarios mínimos, entonces necesito el valor del salario mínimo. Entonces, como vamos a construir, usted ahí en internet, por favor, averígüeme cuál es el salario mínimo actual y a cuánto corresponde el subsidio de transporte. Hay unas páginas buenas, y ahí ustedes la pueden buscar. Hay una página que se llama gerencia.com. Aquí tengo el algoritmo. Miren, ya está el algoritmo, pero no lo he guardado. ¿Sí? No lo he guardado, entonces me voy por guardar y le digo PC in-bajo ingeniería civil y le voy a cambiar. Voy a cambiar esto y le voy a decir determinar un número es par o impar. Determinar un número si es par o impar. Ya le coloqué mi nombre y me voy. Este ya lo puedo cerrar, no lo necesito. ¿Sí? Bueno. Y voy a crear un nuevo archivo. Me voy por acá, archivo nuevo. O le doy clic allí. Ya. Cálculo de... No puede ir espacio. Cálculo de nómina. Listo. Cálculo de nómina de empleados. Profe. Sí. Profe, el salario mínimo. El salario mínimo. Está en 908.526. 908.526. El salario y el transporte, el auxilio de transporte está en 106.454 154 pesos. 454. ¿Listo? 908.526 y 106.454. Sí, señor. ¿Listo? Exacto. Bueno, medio punto, reparten en esos medio punto entre los 205 para cada uno. Para que no... Me dan su nombre, por favor. Dirección Alexander, Chalares, Valencia. Y Elki Mosquera. Listo, no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos. Vamos a hacer eso. Primero, comentario. Algoritmo. Algoritmo que permite calcular la nómina de los empleados de la empresa ABC Ingenieros. Ingenieros constructores. Ingenieros constructores. Segundo, este es el primer paso. Primer paso para construir un algoritmo. Segundo paso, definir entrada. Entonces, declarar las variables que voy a utilizar. Entonces le digo definir, de una vez él me lo coloca. Voy a definir, voy a tener una variable donde tener el salario mínimo. Entonces, definir salario. Colocar siempre al comienzo en minúscula, salario mínimo. ¿Sí? Son dos palabras, la primera la coloco en minúscula y la segunda, la primera en mayúscula. Salario mínimo. Salario mínimo. ¿Qué más? Voy a tener auxilio, transporte. ¿Sí? Puedo abreviar. AUS. Estoy diciendo que la primera. AUS transporte, pero me indica
Como el trabajador se le paga por los días laborados, yo no puedo pagarle 30 días si trabajo 15. Entonces necesito que me indiquen días laborados. Días laborados. Listo. Hasta ahí más o menos. Estas dos, perdón. Salario mínimo es entero. Auxilio de transporte también veo que es entero. Y días laborados enteros. Os puedo decir real, si de pronto se les contó mediodía, entonces tengo que tener la posibilidad de que cobrarle el mediodía. Entonces ya pasa, ya tengo que definir de otra forma. Definir días laborados real. Sí, porque hay momentos en el cual hay que descontarle el día porque llegó tarde o mediodía porque llegó tarde o alguna cosa. Entonces mi algoritmo tiene que funcionar para cualquier circunstancia. Miren, aquí hay una cosa. Como salario mínimo, auxilio de transporte son del mismo tipo, lo defino en una sola línea. Pero ya días laborados, como es de otro tipo, lo tengo que definir en otra línea. ¿Sí? Agrupo las variables de acuerdo al tipo. ¿Sí? Eso. O sea que no se acostumbren a que cuando van a definir, cuando van a declarar las variables en punto 2, siempre tiene que ser una sola línea, ¿no? Dependiendo del tipo de variable que ustedes vayan a utilizar. Si todas son enteras, pues una sola línea y ahí defino todo. Pero si hay enteras reales, hay cadenas, tienes que definirla de acuerdo al tipo en diferentes líneas. Igual, acuérdense que hay otro tipo de variable que contiene tipos de datos lógicos que son verdaderos, las posibilidades, el rango de tipos de datos lógicos es verdadero o falso. Puede tener únicamente uno de esos dos tipos. Mientras los enteros son indeterminados, igual los reales. Las cadenas también son miles y miles de cadenas. Entonces, esas son las variables que hasta ahora he detectado que voy a utilizar. Listo. Entonces ¿qué puedo hacer? Yo puedo de una vez quemar es colocar el dato dentro del algoritmo. Eso para no estar pidiendo cada vez que ejecute el programa el auxilio de alimentos. Esos datos así, que varían, pero no varían tan esporádicamente, lo podemos, en un momento dado, se dice quemar en el algoritmo. Entonces le puedo decir que salario mínimo, asigne el salario mínimo, al salario mínimo, le asigno ¿qué? Así 908.526.